Hola a todos, bienvenidos a este video comentario. En esta ocasión voy a abordar el tema de cómo hacer un análisis FODA. Sí, Arturo Barraza, su servidor. Bueno, vamos a empezar con lo básico, sí, que es lo que siempre trato de hacer, ¿verdad? Conceptualizar de qué estamos hablando y bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es el análisis FODA, sí, y vamos a empezar a hablar de su concepto. Primeramente, ¿de dónde surge esto del análisis FODA? El Instituto de Investigaciones de la Universidad de Stanford designó un grupo de trabajo que está constituido por estas personas: Marion Rosser, ¿sí? Otis BNP, Albert Humrey y Robert Stewart y Binger Lee. Sí, obviamente ellos destaco en rojo a Albert Humrey. ¿Por qué? Porque es al que normalmente se le atribuye el origen de la matriz FODA. Sí, esta comisión o este equipo fue armado para que, con los fondos que fueron previstos o provistos, perdón, por las empresas de la revista Fortune, determinar las razones por las cuales faltaba la planificación corporativa de las empresas. Como producto de estos trabajos, esta comisión creó el modelo de análisis FODA. ¿Sí? Fue aquí en este momento, estamos hablando de la década de los 60, donde se crea esta matriz FODA o análisis FODA y tenía que ver con este asunto de la planificación a nivel corporativo en las grandes empresas. Como análisis FODA o matriz FODA o DOFA, según acomodemos las iniciales, este análisis lo vamos a considerar una herramienta administrativa y se utiliza al comienzo de una planificación estratégica de una organización. Entonces, dependiendo del nivel de la organización, el nivel de trabajo de la organización, sí, las instancias organizacionales, se puede hacer planificación, que obviamente surge ligada a la planificación estratégica, pero puede ser utilizada en múltiples contextos, situaciones que impliquen este proceso de planificación. La matriz FODA no es más que el acrónimo de 4 palabras: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Si cambiamos el orden: fortalezas, sí, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Es FODA o DOFA, según se utilice. La gente prefiere el término fortalezas y oportunidades y se prefiere el de FODA a DOFA. Sí, ahorita vamos a ver por qué. Hay una cuestión psicológica que la gente interpreta, ¿no? Obviamente, las fortalezas y debilidades se consideran factores internos de la organización, de la instancia organizacional, de la instancia de trabajo, ¿sí? Mientras que las oportunidades y amenazas son factores externos a esa organización, a esa institución, a esa instancia organizacional. Las debilidades vamos a conceptualizarlas como las limitaciones u obstáculos que nos impiden alcanzar los objetivos trazados. Ojo, limitaciones, obstáculos de la propia organización, de la propia institución, de la propia instancia organizacional. Las oportunidades, por su parte, son aquellos factores que están ocurriendo no dentro de la institución, no dentro de la organización, no dentro de la instancia organizacional, sino fuera, en el entorno, y que nos pueden ayudar a alcanzar las metas que nos hemos propuesto como organización. Las fortalezas son aquellos aspectos de la propia organización, de la institución, de la instancia organizacional, que brindan una diferenciación positiva con respecto a la competencia, o sea, a otras instituciones o organizaciones que es lo mismo que nosotros, pero nosotros tenemos unas fortalezas que hace que lo hagamos de manera diferente. Por lo tanto, nos hace únicos y nos hace ser mejor organización o institución que las otras. Y las amenazas, volvemos a lo externo, son aquellas situaciones o hechos del entorno, ¿sí?, que nos van a dificultar o nos van a impedir alcanzar los objetivos o las metas que nos hemos propuesto como organización, como institución. Esta sería la representación clásica, ¿va? FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta es la clasificación o la idea general de lo que tenemos de la matriz FODA. Ahora viene lo importante. Aquí viene ya un detalle. Ustedes se fijan, ya en este otro ejemplo que les puse, ya no son 4 celdas, son 9 celdas, porque tiene que ver con la forma en que analicemos la matriz FODA. Y entonces vamos a ver en este caso cómo hacemos la aplicación y el análisis de esta herramienta administrativa que le hemos llamado matriz FODA. ¿Sí? Primero, nos recomiendan que empecemos el análisis de las condiciones del FODA en este orden: primero fortalezas, luego oportunidades, luego amenazas y al final debilidades. ¿Sí? Por eso, si ustedes se fijan, nos cambió un poco el orden del acrónimo. Pero bueno, aquí la idea central de lo que nos recomiendan los autores al respecto
es que hay que centrarnos en los aspectos positivos para evitar, sí, que al centrarnos en los negativos inicialmente, esto perjudique nuestra visión de lo que es la institución. Por eso empezamos con lo positivo, viendo lo mejor de la institución, sus fortalezas, sus oportunidades en el contexto, en el entorno, y ahora sí vamos a las amenazas, a las debilidades, y esto hace que se equilibre nuestra percepción de la realidad, de nuestra institución, de nuestra organización, de nuestra instancia organizacional. ¿Cuál es la mecánica a trabajar? Ya vimos en qué orden. Ahora, ¿cómo se trabaja? Pues lo hacemos con la lluvia de ideas, ¿sí? Así de sencillo. Juntamos un equipo de trabajo, ¿sí? Este equipo puede ser por todos los miembros. En este caso yo lo metí en un contexto de colegios académicos, por eso aquí dice miembros del colegio. No me refiero a un colegio de una institución educativa, sino un colegio de académicos, una academia, ¿va? ¿Sí? Un conjunto de profesores, ¿no? Entonces juntamos a todos los miembros y entonces con todos ellos organizamos una lluvia de ideas para que todos los miembros nos den sus opiniones al respecto de qué es lo que sucede en relación a la institución en cada uno de estos 4 rubros. Para esto les propongo estas preguntas que pueden servir para iniciar la discusión y el análisis de cada uno de estos rubros. Primero, recuerden que son las fortalezas. Le preguntamos a las personas, ¿qué características de nuestra organización, de nuestra institución, de nuestra instancia organizacional? En este caso yo, como lo estoy metiendo en las instituciones educativas, el ejemplo, hablo de proyecto formativo refiriéndome a una licenciatura, una maestría, un doctorado. Si cualquiera de ellos podemos trabajarlo para tener un plan de desarrollo institucional para esta instancia de trabajo. Entonces, por eso hablo de proyecto formativo, pero aquí estamos hablando de la organización, de la institución, de la escuela, etcétera. Entonces, la pregunta para determinar y que los compañeros nos digan cuáles son sus opiniones al respecto es qué características de nuestro proyecto formativo, de nuestra institución, constituyen una fortaleza para su desarrollo. 2, la segunda pregunta tiene que ver con las oportunidades. Si ustedes recuerdan, preguntamos directamente después de haber agotado la primera pregunta con una lluvia de ideas donde participaron, si no todos, la mayoría de los miembros del equipo de trabajo. ¿Sí? La segunda pregunta sería, ¿qué situaciones institucionales o extrainstitucionales representan oportunidades para el desarrollo de nuestro proyecto formativo? Recuerden que estoy poniendo el ejemplo ubicándome en un proyecto formativo, llamémosle licenciatura, maestría o doctorado. Por eso hablo de institución o extrainstitucional. Si mi análisis FODA es de una institución, entonces estaremos hablando exclusivamente extrainstitucionales. Y entonces aquí también se viene la lluvia de ideas, las personas nos dan sus opiniones al respecto y llenamos este rubro y nos vamos al tercer apartado, ¿sí? Que tiene que ver con las amenazas. Y entonces aquí ponemos la pregunta orientadora. ¿Qué situaciones institucionales o extrainstitucionales representan una amenaza para el desarrollo de nuestro proyecto formativo? Llámese la maestría, llámese doctorado, llámese licenciatura. ¿Sí? Si es la organización, llamaríamos situaciones extrainstitucionales específicamente. Y luego hablaremos de la última pregunta, que sería para el último rubro. ¿Qué características de nuestro proyecto formativo constituyen una debilidad para su desarrollo? O sea, ¿qué características de nuestra maestría, qué características de nuestra institución, de nuestra escuela constituyen una debilidad para que pueda tener un desarrollo adecuado o mejor? ¿Sí? Ya tengo estas 4 preguntas, hice una, hubo lluvia de ideas, hice otra, lluvia de ideas, hubo otra, lluvia de ideas, hubo otra, lluvia de ideas. Hago una lista de lo que me dijo la gente en cada una. Recuerden lo que tenemos que tener cuidado en la lluvia de ideas, evitar análisis preliminares. No se analiza, se pone la lluvia de manera espontánea las ideas que vayan surgiendo. Y segundo, no se cuestiona, se critican las opiniones de los compañeros. E inclusive puede ser que se acepte el plagio indirecto, que quiere decir que alguien complemente y dé otra perspectiva de algo que dijo un compañero. O sea, todo esto es válido y lo metemos en la lluvia de ideas y hacemos nuestras 4 listas. Listas de fortalezas, listas de oportunidades, de amenazas y de debilidades. Ahora sí, nada más antes de continuar, les recuerdo que tienen que tener mucho cuidado que las opiniones de los compañeros se basen en 2 cosas. Uno, que nos den unos argumentos adecuados de por qué. No se vale nada más descalificar y decir, es que la institución está muy mal en cuestión de la formación de sus profesores, ¿no? Pon un ejemplo, o sea, argumentame por qué crees eso. O 2, dame datos. Si tú me dices, de la institución, de 100 docentes que tenemos, 68 tienen el nivel de licenciatura y resulta que esos 68, 52
tienen licenciatura en otras áreas que no son las que trabajamos aquí, pues entonces ahí ya tenemos un dato que nos habla de la debilidad a nivel de formación. ¿Se fijan? O sea, no es nada más dar mi opinión porque me gusta mi opinión, es que mi opinión, sí, tenga argumentos, o sea, lógicos, serios, o en su efecto tengan datos numéricos que nos permitan afirmar por qué decimos eso. Si no, entonces esas opiniones no hay que tomarlas en consideración, podrían ser opiniones muy subjetivas, ¿sí? Inclusive opiniones muy descalificadoras que no aportan nada. Entonces hay que tener cuidado en cuáles opiniones sí incorporamos o no a la discusión. Ahora sí, ya tenemos mi listado de cada uno de los 4 aspectos. ¿Qué sigue? Pues hay que hacer el análisis, ¿sí? Ya hemos identificado ciertas situaciones, dificultades, necesidades o problemas. Todo eso salió en el análisis FODA en estas 4 listas que hicimos por cada uno de los rubros de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Correcto. Pero, ¿cómo hacemos el análisis? Hay 2 formas de análisis que yo puedo observar en la literatura. Uno es un análisis comparativo y el otro es el análisis directo. Vamos a ver cada uno. En el análisis comparativo es este ejemplo que vemos ahorita de las 9 celdas. Si ustedes se acuerdan que decía, aquí está la matriz FODA, pero en lugar de 4 celdas aparecen 9. ¿Por qué? Porque en realidad lo que sea es un análisis comparativo, donde nosotros cruzamos, sí, se fijan en las columnas, están las 2 características del entorno, las oportunidades y las amenazas. Mientras que en las filas están las 2 características de la instancia organizacional, del proyecto formativo, de la institución, sí, de la escuela, las fortalezas y debilidades. Entonces nosotros vamos llenándola, sí, cruzando la primera fila con la primera columna, la primera fila con la segunda columna, y así nos vamos. Cuando yo cruce las fortalezas con oportunidades, vamos a hablar de algunas estrategias. Normalmente esas estrategias las caracterizamos como ofensivas, proactivas, o sea, la institución, la organización, el proyecto formativo, la maestría van a actuar sí, de manera proactiva para mejorar las cosas. Pero si yo cruzo las fortalezas con las amenazas, entonces la institución, la organización, la maestría, el proyecto formativo van a actuar pero a manera defensiva. Si sus estrategias son defensivas, tratar de que las amenazas no afecten a la institución o al proyecto. Si nos vamos a la columna de debilidades, ¿qué pasa cuando cruzamos debilidades con oportunidades? Pues lo que buscamos es tratar de acomodar nuestras debilidades a las oportunidades para sacar el mejor provecho. Por lo tanto, hablamos de estrategias de adaptación. Y si tenemos debilidades y las cruzamos con amenazas, lo que se produzca ahí van a ser estrategias de sobrevivencia. O sea, entre nuestras debilidades y las amenazas, pues hay que tratar de sobrevivir de una u otra manera, ¿no? Pero vamos a hacer, o les voy a proponer algunas preguntas orientadoras para hacer este cruce y este análisis. En el primer caso, sí, nosotros, para el caso de las estrategias ofensivas, si ustedes recuerdan, sí, vamos a preguntarnos, y le vamos a preguntar al grupo, al equipo de trabajo que está con nosotros, sí, ¿qué acciones debemos hacer para que las fortalezas del proyecto formativo de nuestra institución nos permitan aprovechar las oportunidades? Y vamos a hacer un listado de acciones, ¿sí? Estrategias defensivas. ¿Qué acciones hay que realizar para que las fortalezas del proyecto formativo de nuestra institución, de nuestra organización, nos permitan enfrentar las amenazas, obviamente, de una mejor manera, ¿verdad? Tercer celda, estrategias de adaptación. ¿Qué acciones debemos efectuar para que las debilidades del proyecto formativo de nuestra institución, de nuestra organización, ¿sí? se puedan modificar para aprovechar las oportunidades? O sea, adaptarnos, ¿de acuerdo? Las estrategias de sobrevivencia. ¿Qué acciones debemos desarrollar para que las debilidades del proyecto formativo se puedan tomar en consideración a la hora de enfrentar las amenazas? O sea, vamos a buscar la mejor manera de sobrevivir en ese contexto. Es una estrategia de sobrevivencia. Y entonces, base a eso, nosotros llenaríamos las otras 2 celdas. Si ustedes se fijan, entonces tenemos aquí ya no 4 celdas donde había un listado de oportunidades, un listado de amenazas, un listado de fortalezas, un listado de debilidades. Recuerden que en este listado de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades pueden estar involucradas necesidades, dificultades, problemas o situaciones generales. En cambio, en las 4 celdas del medio, donde son estrategias ofensivas, defensivas, de adaptación y sobrevivencia, lo que va a haber son acciones, acciones que se van a desarrollar, ¿eh? Y ya tendríamos un análisis general. Ahora, hay otra forma de hacer el análisis, a esto le llamo yo análisis directo. Si alguno le llama análisis CAME, también como una forma de hacer el acrónimo CAME, ¿sí? ¿Qué implica? Que directamente yo me voy a preguntar, ¿qué acciones debo hacer para corregir nuestras debilidades, afrontar nuestras amenazas, mantener nuestras fortalezas y explotar nuestras oportunidades? Hagamos preguntas orientadoras también para guiarnos
en cómo se las plantearíamos a nuestro equipo de trabajo para que ellos las analizaran junto con nosotros, ¿sí? Primer paso, ¿qué acciones debemos desarrollar para corregir o minimizar nuestras debilidades? Segundo paso, ¿qué acciones debemos realizar para, perdón, ahí se me fue un error de dedo, para afrontar las amenazas del entorno? Tercero, ¿qué acciones hay que efectuar para mantener nuestras fortalezas? Cuarto, ¿qué acciones debemos hacer para explotar las oportunidades del entorno? Directo, cada punto. Obviamente el resultado va a ser otro listado. Si ya tenemos 4 listados de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y vamos a tener otro listado con cuatro rubros que van a ser las acciones que haríamos en cada caso, ¿sí? Entonces, ya sea que yo use el análisis comparativo o use el análisis directo o el análisis CAME, yo voy a tener al final de cuentas así como un listado de debilidades, perdón, de dificultades, problemas, situaciones, ¿sí? Muy particulares, voy a tener un listado de estrategias, de acciones a desarrollar, pero obviamente no va a ser una, va a ser un conjunto de estrategias. Entonces sigue un segundo paso que yo les propongo, que es hacer una ponderación y jerarquización de las actividades. Para eso les propongo que ustedes se hagan las siguientes preguntas como equipo de trabajo. ¿Sí? En una escala del 0 al 10, ¿cuál de estas estrategias es más relevante para el logro de los objetivos? ¿Y cuál impacta más a otras líneas estratégicas? En otras palabras, lo podemos hacer también en una tabla de doble entrada, donde viene la relevancia y el impacto. Entonces yo me pregunto, la línea estratégica 1, ¿qué tanta relevancia tiene para el logro de los objetivos institucionales o el logro de los objetivos de la maestría? Ah, pues tiene un 8, sí, tiene un 7, tiene un 4. La línea 2, ¿cuánto? La línea 3, ¿cuánto? O a la línea 1, sí, la línea estratégica o la acción número 1. ¿Qué tanto impacto tiene en la solución de los problemas? De una escala del 0 al 10, pues 2, 4, 6, etcétera. Y ahí voy poniendo los números. Al final, ¿qué voy a hacer? Pues a cuantificar para ver cuáles líneas tienen un mayor puntaje. Ahora, para seleccionar así las estrategias, finalmente ya decir cuáles son las que yo voy a trabajar, pues entonces puedo hacer una selección directa. Elijo la estrategia con mayor puntaje o las 2 o 3 que tengan mayor puntaje, así, sin entrar en mayor discusión. Las que obtienen mayor puntaje en este análisis que hicimos como equipo. O 2, de manera indirecta, que es, primero se eligen las 5 con mayor puntaje y otra vez en esas 5 volvemos a discutir como equipo las posibilidades de abordarlas y cuáles serán las más relevantes. Y a partir de eso seleccionamos 3. Ahí lo que le puse de SEA se refiere al colegio académico, que recuerden que es el contexto donde inicialmente estoy hablando en relación a hacer la matriz FODA, ¿no? Y entonces ya tenemos ahora sí nuestras líneas estratégicas, nuestras líneas de acción. Recomiendo 2 o 3. Recuerden que cada línea de acción se va a concretar en un proyecto, un plan de trabajo, y cada línea de acción es un bloque de trabajo. Entonces, podemos tener 4, 5, 6, 7, las que ustedes quieran, pero eso es mucho trabajo. Yo les recomiendo para un trabajo periodo, si estamos hablando semestral o anualmente, 2 o 3 líneas de trabajo para que el equipo de trabajo, si la institución, la organización o el grupo, en este caso el colegio de académicos o la academia de una institución, puedan trabajar adecuadamente con esas 2 o 3 líneas. Normalmente les recomiendo también que después de eso hagan una línea general de actuación, o sea, que integre las 2 o 3 en un solo bloque, en una sola idea general, ¿sí? Esto es algo más general. Y obviamente esto nos llevará entonces a tener una línea general de actuación que va a ser el motivo de todo el proyecto o el plan de trabajo que vamos a realizar a partir de este diagnóstico, pero vamos a tener 3 líneas estratégicas en el ejemplo hipotético que estoy poniendo, si LE1, LE2, LE3, cada línea estratégica sí sería un bloque de trabajo del proyecto o del plan de acción. En otras palabras, la línea general de acción nos va a llevar al objetivo general de nuestro proyecto, nuestro plan de acción, ¿eh? Mientras que las líneas estratégicas nos van a llevar a los objetivos específicos, de los cuales vamos a derivar las metas y vamos a hacer nuestro plan de trabajo. Y bueno, ya estamos en estas condiciones, cerramos nuestro trabajo con la matriz FODA, cerramos el trabajo con el análisis FODA, ya tenemos un diagnóstico que nos dio una serie, un listado, ¿sí? De debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, ¿sí? De nuestra institución, de nuestra organización, de nuestra instancia organizacional, de nuestro proyecto formativo, como el caso de la maestría, doctorado, licenciatura. Entonces ya tenemos ahí ese listado es el diagnóstico, pero también ya tenemos las líneas de acción para enfrentar ese diagnóstico. Y entonces ya tenemos esas líneas de acción que se van a concretar en objetivos de un proyecto, un plan de trabajo. Entonces ya tenemos ahora sí
todo listo para empezar a elaborar nuestro plan o nuestro proyecto de acción. Y bueno, ahí le dejo porque esto se trata más de la matriz FODA. Ya lo de la elaboración del plano del proyecto, ustedes pueden ver otros videos. Tengo un video sobre la elaboración de proyectos. Y ojo, esto se puede hacer para cualquier ejercicio de planeación. E inclusive en algunos casos, algunas personas acostumbran utilizar estas herramientas administrativas también para el caso de la investigación-acción. Así que originalmente viene en el campo del desarrollo organizacional, donde Kurt Lewin fue uno de los pioneros y de los que participó activamente en él. Pero bueno, con esto me despido, agradeciéndole sus atenciones y esperando les haya sido de utilidad este video. Hasta luego.